empresas también. Bueno, vamos a hablar de medicamentos, porque los medicamentos en cada discusión son indicados como parte fundamental, importante, relevante al menos en la molestia de todos los chilenos, de distintos orígenes, procedencia, patologías. ¿Quién no se ha sentido alguna vez pasado de llevar con el precio de un medicamento? ¿Quién no ha sentido que le han escondido un genérico o un bioequivalente? ¿Quién no ha sentido que está pagando más, aunque no tenga conocimiento, pero un sentimiento? Y esta molestia de medicamentos muy caros. Y más aún, si a uno le cuentan que en otros países medicamentos similares valen 6, 10 veces menos, uno dice, algo raro pasa aquí. ¿Por qué no se logra solucionar? La Fiscalía Nacional Económica emitió un informe largo, contundente, que venía hace mucho tiempo preparando, que hace mención justamente de todo el mercado de los medicamentos y hace 14 recomendaciones para poder mejorar esta situación y acceder a precios más justos, más bajos y más accesibles a todos. Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico. Muchísimas gracias por estar aquí, Cristóbal. Además es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Gracias, Cristóbal, por estar aquí. Gracias a ti, Matías, por la invitación. A ver, tiene muchos puntos este informe, pero uno de los que a mí me llamó más la atención es por así decirlo, el ninguneo, cómo ignoran algunos médicos, según este informe, incluso desde la ignorancia, y a algunos será con conocimiento, las propiedades de los bioequivalentes, que sabemos que son un muy buen antídoto a los precios disparados. No confían, no saben, no los recomiendan. ¿Qué nos puedes decir tú desde el Colegio Médico? Sin duda, yo creo que entrega elementos muy interesantes este informe. Una gran mayoría de los profesionales médicos desconfían de las normas de bioequivalencia, algo que muestra este estudio. Nosotros ya lo sabíamos hablando con nuestros colegas. Y es interesante constatar que la mayor parte de sus preocupaciones son cosas que no se condicen con la realidad. Por ejemplo, de que la norma en Chile es de menor calidad con respecto a lo que ocurre en otros países del mundo. La norma de bioequivalencia de Chile tiene los mismos estándares que otros países desarrollados. Ignorancia directamente allí. Y yo creo que hay que volver a cuál es el origen de esa desinformación, ¿no? Y el informe también es muy claro en eso. La industria farmacéutica gasta alrededor del 25% de todos sus ingresos en marketing. Y ese marketing va dirigido específicamente a los médicos. En el mismo informe también los médicos reconocen que una de sus fuentes de información más habitual para informarse sobre nuevos tratamientos son representantes de la industria. Los visitadores médicos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un claro problema en el cual la profesión médica ha sido, por una parte, quizá excesivamente... ¿cómo decirlo? Indulgente. Sí, quizá a veces no suficientemente crítica con respecto a la relación de médicos e industria farmacéutica, a veces no siendo consciente de cuál es el impacto. La verdad es que esta gran inversión en marketing es sin duda efectiva y es por eso que los laboratorios farmacéuticos invierten tal cantidad de dinero en tratar de llegar a los médicos. ¿Quiere decir que indulgente, que es marketing? En otra industria hablaríamos de corrupción directamente. Si dijéramos que en el mundo de la minería, qué sé yo, las grandes mineras hacen un contrato de una determinada manera. Aquí los laboratorios utilizan 200 millones de dólares para pagar a visitadores médicos para promover sus entre médicos. 200 millones de dólares entre el cuerpo de médicos de Chile. 200 millones de dólares para promover sus productos. Y esto sabemos que son regalos, viajes a seminarios. ¿Eso por qué se le llama indulgencia? ¿Por qué se le llama ignorancia? ¿No se le llama corrupción directamente? Bueno, porque en perjuicio a la ciudadanía, ¿no? Sí, yo diría que hay una diferencia importante entre lo que es una actividad de promoción y marketing y genera ciertos sesgos a la hora de prescribir, con una actividad de corrupción en la cual hay una asociación consciente para generar un perjuicio a otros, ¿sí? Más allá de la definición semántica, es evidente que hay un elemento que no hemos sido suficientemente claros como sociedad, y es que debería haber un cortafuego muy claro entre las relaciones tanto de los médicos como también otros profesionales de salud relacionados con la prescripción, como los químicos farmacéuticos, con la industria farmacéutica. Ese es un ámbito en el que el informe es muy claro.
No obstante, no llega a las recomendaciones y eso a mí me llama la atención, porque si bien se reconoce esto como un problema, ninguna de las recomendaciones del informe es decir, bueno, deberíamos prohibir entonces que exista cualquier forma de regalo o incentivo económico entre médicos e industria. Hay que recordar que ahora en la Ley de Fármacos 2 había una indicación que prohibía la visita médica, no obstante fue rechazado por ciertos sectores políticos, por lo tanto tenemos una Ley de Fármacos 2 que hoy día se pierde la oportunidad de regular una actividad que demuestra claramente tener impacto en las ¿Por qué se prohibió en esa Ley de Fármacos 2? ¿Por la presión de los laboratorios? Hubo una presión muy fuerte de laboratorios, obviamente los visitadores médicos fueron agentes muy importantes de defender como desde el punto de vista gremial para que eso no ocurriera y yo creo que hubo sectores del mundo político que no tuvieron quizás la claridad o los antecedentes de que esto era algo realmente relevante. Entonces yo creo que ahora que está este informe de la Fiscalía, donde hay datos muy duros al respecto, probablemente va a ser reconsiderar esas posiciones y dejar muy claro que ese es un ámbito en el cual debería avanzarse en una regulación muy estricta. Este informe habla de que el 35% de los médicos no confían en la bioequivalencia, lo que señalabas tú, Cristóbal, recién. Y además agrega que le llama la atención que sean los médicos los que desconfíen sin necesariamente tener conocimientos de bioquímica. ¿No es así? Es decir, no tienen uno suponía, a mí me sorprendió eso, uno suponía que los médicos eran expertos. Si un médico me decía que la bioequivalencia era mala, bueno, yo hacía fe, pero la Fiscalía dice, ellos no tienen los conocimientos profesionales para decir eso. Sí, bueno, ahí es claro de que el experto en este ámbito es el químico farmacéutico, sin duda. Ellos tienen toda una carrera profesional en este ámbito. En medicina hay 1 o 2 semestres de farmacología. Entonces, si uno pone en contraste eso, evidentemente los expertos en esta materia son los químicos farmacéuticos. Y yo quiero volver al punto de que yo creo que aquí hay algo orquestado y muy dirigido para generar esa información. ¿De parte de quién? De parte de la industria farmacéutica, otras estrategias de marketing claramente muy bien diseñadas y dirigidas sobre la profesión médica y de las cuales yo creo que como profesión también tenemos que acusar recibos. Yo creo que este informe es muy claro y no podemos seguir mirando para el lado de una situación que claramente es negativa y que impacta finalmente en el acceso a tratamientos de los pacientes. ¿Y qué hará el Colegio Médico al respecto? ¿Perdón? ¿Qué puede hacer o qué hará el Colegio Médico? El Colegio Médico ha sido muy claro en esta línea. Nosotros hemos sido muy críticos con respecto a la relación entre médicos e industria. Hemos avanzado en la discusión de nuestro código de ética, pero yo creo que esto no es algo que debería resolverse desde la buena voluntad, sino que yo creo que hay espacio suficiente para que sea una regulación. Y el Colegio Médico ha estado a favor de impulsar una regulación mucho más estricta en esta materia, por ejemplo, Ley de Fármacos 2, porque creemos que también es una manera muy concreta de dar confianza a la ciudadanía de que nosotros como profesión vamos a poner al centro el mayor interés de los pacientes y no intereses económicos secundarios de otros actores del sistema que quieran influir sobre nuestras decisiones. ¿Qué mecanismo tiene el Colegio Médico para alertar a la población de algún médico que esté obrando de la manera irregular que tú has narrado? La verdad es que esto es algo que no hay mucha información. No hay intuición, son legales. No hay intuición, el Colegio Médico solamente a médicos colegiados en los cuales se detecta algún problema. No todos lo sabrán. Sí. Los médicos no están obligados a ejercer teniendo filiación al Colegio Médico. Así es. Pueden no ser parte en Chile. Así es, y por lo mismo también el Colegio Médico no tiene potestad de influir sobre la licencia de práctica, y significa que nosotros solo podemos hacer recomendaciones, podemos hacer sanciones, que la más grave en el fondo es expulsar a alguien del Colegio Médico, pero más allá de eso no es posible. Por lo mismo yo insisto, esto no debería ser algo que siga dependiendo solamente de la buena voluntad de un código de ética, sino que debería haber espacio para la regulación. Este informe habla que si funcionara bien el mercado de los remedios, de los medicamentos, pudieran bajar hasta un 40% los precios. Si yo te preguntara a ti, ¿por qué esta diferencia de precios? Más allá de lo que hemos conversado ya, ¿qué otros elementos a tu juicio juegan aquí para tener estas alzas o estos precios tan disparados en Chile versus Argentina versus España? Sin duda. Sí, yo creo que es importante poner en contexto. Hemos hablado bastante rato sobre los problemas de la relación médico-industria. No obstante, Chile no es el único país en que sucede esto, claro, y hay otros factores que probablemente son mucho más importantes en términos relativos. Uno de ellos tiene que ver con la ausencia de políticas de regulación de precios, algo que en Chile no se ha avanzado. La mayor parte de los países europeos tienen estrategias y políticas explícitas de regulación de precios.
que ayudan a controlar también las alzas y dar garantía a los pacientes que están pagando precios justos. Es interesante porque este informe de la Fiscalía, por lo menos el primer informe que yo encuentro en la Fiscalía Nacional Económica, que da una recomendación explícita con respecto a regulación de precios, en particular el que debería regularse el monto máximo que puede cobrar una farmacia por una receta. Hay que recordar que hoy día cuando uno va a comprar, es la misma farmacia la que decía cuánto va a marginar. Eso significa que hay incentivo, por ejemplo, a entregarle a las personas o sugerirle a las personas medicamentos más caros o en los cuales las farmacias tienen más margen. En la mayor parte de los países más desarrollados, lo que se le dice a la farmacia, usted puede cobrar un monto fijo, por ejemplo, qué sé yo, 500 pesos por receta, ¿sí? Y ese es el monto fijo que pueden cobrar, o pueden cobrar menos, obviamente, pero no pueden cobrar más que eso. Y eso genera el incentivo de que a la farmacia le deje de importar si vende el medicamento más caro o el más barato, ¿sí? Eso en un contexto en el cual hay una gran cantidad de medicamentos bioequivalentes que pueden ser intercambiables, favorece muchísimo el que las personas puedan recibir medicamentos más baratos. Por último, además de la regulación de precios, yo creo que hay que destacar también algo que se indica en el informe, es que tenemos que avanzar en un seguro nacional que pueda dar cobertura a los medicamentos. Hoy día gran parte del costo de los medicamentos lo pagan directamente las personas. Esa es una forma muy inequitativa y muy ineficiente de acceder a los medicamentos. Y nuevamente la mayor parte de los sistemas de salud han resuelto esto mediante un seguro universal en el cual todos contribuimos y que nos da garantías de poder reembolsar. Eso tiene el beneficio, obviamente, que un seguro, por ejemplo el FONASA, puede comprar o hacer un contrato en mucho mejores condiciones que la que yo puedo hacer como persona individual, ¿sí? Y yo creo que eso queda muy bien delineado en el informe y entrega líneas de hacia dónde deberíamos avanzar más o menos urgente, también en el contexto de las demandas sociales actuales. Cristóbal Cuadrado, otra especificación clarísima de este informe, otro capítulo, otra área que toca es la venta de medicamentos vía online, que lo cual ampliaría la oferta de manera bastante considerable y por lo tanto los precios tenderían a bajar. Hay algunos que tienen resquemores, temores a que esto pueda generar que haya mucha automedicación o abuso en la administración de medicamentos, pero eso parece raro porque cuando uno va a la farmacia nunca te limitan la compra, entonces ese argumento no parece, a mí por lo menos no me parece que sea muy... Hay que ser claros de que hoy ya existe canales de venta online, ya está ocurriendo. Lo que pasa es que lo que identifica la Fiscalía es que probablemente no está suficientemente explícito dentro de la regulación actual cuáles son las condiciones para la venta y yo creo que eso debería ser algo importante al que avanzar. Y probablemente lo que uno debería discutir es en qué medida la supervisión de químicos farmacéuticos dentro de una venta online se produce, ¿sí? O sea, cómo hay algún grado de supervisión sanitaria. Yo creo que tú apuntas a algo muy cierto y es que hoy por hoy la mayor parte de las personas no tienen la experiencia de ir a la farmacia y encontrarse con un químico farmacéutico, al menos en la farmacia privada. Si uno va a un centro de salud familiar o un hospital, la presencia de los químicos farmacéuticos es muy relevante y en esos contextos hacen un aporte significativo a disminuir los efectos adversos, a poder conversar y explicar cosas con los pacientes. Entonces, quizá también tenemos que mirarlo desde el otro punto de vista. Nuestra lógica de entender las farmacias como parte del retail y no como centros de salud ha llevado a que nuestra situación actual no es la mejor desde el punto de vista de poder entregar mayor información y mayor protección a los pacientes. Entonces yo creo que tenemos que reconciliar un poco y volver a entender cuál es el rol de la farmacia. Y yo he escuchado a varios académicos el día de hoy hablar de eso, ¿no? De que es importante entender de que con este informe de la Fiscalía lo que se está cuestionando es entender al medicamento como un bien cualquiera que se tiene que transar con lógicas de mercado y que lo que hay que entender es que es un bien esencial que por ende debe ser tratado de manera distinta, como mucha regulación y por otro lado entender que la farmacia debe ser parte del sistema de salud y no entenderse como cualquier otro lugar donde uno compra un bien cualquiera. Como colegio médico, ¿ustedes no se oponen entonces a la apertura de tiendas o de mercados online para la venta de medicamentos, no? Te mentiría si es algo que hayamos discutido en profundidad, así que no puedo dar una respuesta definitiva en torno a eso desde el punto de vista del colegio médico. Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Departamento de Política de Salud Pública del Colegio Médico, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Hay momentos que pasan rápidamente, pero si buscas esos que te hacen sentir